pájaros. De esta forma simple y perfecta, emerge un animal de tal variedad y belleza que ha capturado nuestra imaginación, inspirado nuestra reverencia y nos ha enseñado el secreto del vuelo. Siempre hemos anhelado ser libres como un pájaro, y nuestra fascinación con estos príncipes de los cielos es tan antigua como el hombre mismo. Desde dentro de esta cáscara protectora, un polluelo se prepara para nacer, continuando un ciclo que ha estado evolucionando y repitiéndose durante millones de años. Hace 200 millones de años no había aves. Los insectos eran las únicas criaturas que podían volar. Luego llegó el pterodáctilo, un reptil gigante volador con alas membranosas. Pero las membranas se rasgaban con facilidad y no se podían reparar. Fue durante el apogeo de los pterodáctilos que la evolución solucionó este problema con la pluma, una de las más grandes innovaciones de la naturaleza. La primera criatura emplumada que conocemos, la primera ave, fue el Archaeopteryx, que vivió hace 150 millones de años. Sus dientes y su cola de reptil proveen el eslabón evolucionario entre los reptiles voladores y el cuerpo cubierto de plumas de las aves. Del Archaeopteryx y sus descendientes provienen las 8.500 especies de aves que en la actualidad habitan la Tierra. Un determinado observador de pájaros que se propusiera ver todas y cada una de las especies de aves tendría que observar una especie nueva todos los días durante 23 años. Existen cerca de 500 billones de aves en el mundo actual, y todas ellas han comenzado la vida de la misma forma. Una sola célula fértil, rodeada de la yema, pronto se divide y se multiplica, de modo que luego de algunos días se puede discernir el latido de un corazón. A mitad del desarrollo, los miembros comienzan a tomar forma. Antes de que el polluelo pueda romper el cascarón, debe girar y romper la bolsa de aire. Luego de llenar sus pulmones de aire por primera vez, el polluelo puede llamar a su madre, indicándole que está a punto de salir del huevo. Desde el piar más tenue dentro del huevo hasta el canto constante del ruiseñor, el elaborado lenguaje de las aves sobrepasa ampliamente al del hombre. Los poetas nos harán creer que al cantar una ave está proclamando sus emociones, pero el canto de un ave tiene mucho más que ver con proclamar su territorio, como este campanero, cuyo canto puede ser oído hasta a 4 kilómetros de distancia. El canto del ave es también utilizado para atraer pareja. El canto del macho, ave lira, es en realidad una mezcla de cantos prestados. El 80% de su canto es una mímica del canto de otras aves. El repertorio puede incluir hasta el ladrido de un perro. Y con las plumas de su cola en forma de una lira griega, no es difícil descubrir el origen de su nombre musical. Tal vez la menos musical de las aves es el cuervo. La mitología explica el llamado áspero del cuervo con una historia de cómo fue enviado por los dioses a traer agua para una ofrenda. El cuervo se fue de acuerdo con las instrucciones, pero se demoró esperando que maduraran unos higos. Al llegar tarde con el agua, los dioses castigaron al cuervo condenándolo a la sed eterna. En otros mitos, este sediento predicador tiene un rol más útil. El dios escandinavo Odín es muchas veces representado con un cuervo en cada hombro. Se creía que estos cuervos volaban por el mundo todos los días y le informaban de lo que habían visto. El ave, como símbolo del chisme, sobrevive hasta la actualidad en la frase "me lo contó un pajarito". Además de mensajeras del escándalo, las aves eran también consideradas como presagios. Un ave blanca pura es tan rara que solía considerársela una premonición de muerte. Esto puede haber tenido más que ver con el hecho de que el grito del cisne es tan lastimero que durante mucho tiempo se pensó que el cisne cantaba mientras moría.
La creencia probó ser un mito, pero aún nos referimos a la última obra de alguien como Su canto del cisne. ¿Cómo esta criatura que ha dado vuelo a nuestra imaginación se hizo aérea? ¿Cómo es que vuelan las aves? La estructura ósea, el ritmo metabólico, la estructura del ala y el diseño exclusivo de la pluma, todos juegan su papel en la habilidad de volar del ave. Cuanto más liviano sea el material, más fácil es levantarlo del suelo. Los primeros seres humanos que intentaron volar lo aprendieron a través de numerosos y pesados experimentos. Los huesos son pesados. Y para moverlos se necesitan grandes músculos. Pero para volar, las aves no pueden darse el lujo de llevar exceso de equipaje en forma de grandes músculos. De modo que reducen su necesidad de una gran musculatura teniendo huesos más livianos. El hueso de un animal terrestre consiste en una cerrada trama de tejido. El hueso de un ave es casi hueco y está reforzado por puntales livianos. Y menos hueso necesita menos músculo. Muy útil cuando se trata de vencer la gravedad y llevar a cabo la etapa más difícil del vuelo: el despegue. El momento que separa a los voladores de los caminantes. Pero con tan poco músculo, ¿cómo puede el ave ser tan activa y no sufrir de agotamiento? De hecho, algunas lo sufren. El faisán solo puede despegar algunas veces hasta que queda exhausto y es incapaz de volar. Pero la mayoría de las aves son capaces de sostener largos periodos de hiperactividad. Por ejemplo, el colibrí se alimenta al mismo tiempo que bate sus alas hasta 80 veces por segundo. Pero para mantener tales niveles de energía, deben consumir grandes cantidades de comida. Comer como un pajarito es en realidad tener un apetito voraz. El apetito de un polluelo naciendo del cascarón es satisfecho por la yema del huevo. Ahora un saco de comida del tamaño de una canica unido a su vientre. Lo último de la yema es consumido durante el nacimiento para sustentar al polluelo en el día más agotador de su vida. Una vez que ha crecido, un ave pequeña puede llegar a consumir su peso en comida todos los días. Esto es alrededor de 300 insectos pequeños. Un ave de rapiña de mayor tamaño consume hasta un tercio de su peso por día. Incluso así, para el hombre promedio, esto sería equivalente a 100 hamburguesas. Con tantas calorías por quemar, no es sorprendente que las aves tengan la más elevada temperatura corporal de todos los animales de sangre caliente, y su sangre viaja alrededor de sus cuerpos a una velocidad que mataría a un hombre. El pulso normal de un hombre en reposo es de alrededor de 60 latidos por minuto. El corazón de un petirrojo late 600 veces por minuto. Es esta habilidad de llevar una inmensa cantidad de energía a las alas, combinada con la liviandad de diseño, la que permite que un ave despegue del suelo y se mantenga en el aire. Como un nadador en el agua, el ave se impulsa a través del aire para poder volar. El ala es liviana, fuerte y extremadamente flexible, permitiendo al ave trabajar a favor o en contra del aire. Pueden sentarse en el viento, con sus alas sostenidas por las corrientes de aire. O atrapar bolsas de aire caliente ascendentes, llamadas termales, que las llevan como ascensores invisibles a tremendas alturas. Los pájaros tijera
Dependen de las corrientes de aire para que los salve del desastre. Se alimentan de peces, pero sus alas no son impermeables. Si tocan el agua podrían ahogarse. De modo que siempre pescan contra el viento y utilizan el flujo de aire para elevarlos lejos de la superficie y de vuelta a la seguridad de una termal ascendente. Así como las aves se impulsan contra el aire para poder volar, también lo hacen para detenerse, utilizando las alas como frenos. A pesar de que las máquinas voladoras del hombre han conquistado las bases del vuelo, las aves poseen una habilidad que nuestras máquinas voladoras nunca tendrán: la autorreparación. Debido al desgaste del vuelo, cualquier máquina voladora necesita mantenimiento constante. Con el ave sucede lo mismo. Para pasar la inspección, una pluma debe proveer una superficie suave y aerodinámica para que el aire pueda fluir sobre ella. Pero puede haber roturas en las plumas, entre los cientos de barbas unidas al cañón que están unidas entre sí por cientos de barbillas. Cuando un ave limpia y compone sus plumas, está cerrando como con cremallera las aberturas entre las plumas. Pero el mantener las plumas aptas para el vuelo es solo una de las tareas. Esta cigüeña está sacando aceite de una glándula especial y lo unta sobre sus plumas. El aceite actúa como agente impermeabilizador para las aves acuáticas, tornándolas en navíos impermeables. Las gotas de agua simplemente se deslizan a lo largo de la superficie del plumaje como agua sobre un techo de tejas o como agua sobre lomo de pato. Todos los patitos pueden flotar dentro de las 24 horas de nacidos, pero tardan entre 2 y 3 semanas en crecer las verdaderas plumas impermeables. Este patito ha roto el cascarón utilizando su diamante, una pequeña proyección en su pico, y ha comenzado a salir del huevo. A los antiguos egipcios, la observación de un ave saliendo del cascarón les ayudó a explicar el origen del universo. Un mito sostenía que el dios Dum sacó el lodo del Nilo y formó un huevo cósmico de donde nació el cosmos. Hoy, la asociación con el huevo como fuente de vida persiste en la celebración cristiana de Pascua. El huevo de Pascua es un símbolo de la tumba de Cristo, de donde emergió en la resurrección. Y no es coincidencia que la Pascua en el hemisferio norte sucede en la primavera, época de renovación, el momento en el que las aves migratorias vuelan grandes distancias para llegar a su lugar de renovación, su lugar de reproducción. El rey de la gran trayectoria es el gaviotín ártico. Todos los años estos pájaros migran de polo a polo, lo que es más de 14.000 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. Durante el viaje hacia el sur, tienen el beneficio de tener luz diurna casi perpetua y se alimentan y hasta duermen en vuelo. Luego de un vuelo sin escalas, que dura más de 2 meses y medio, finalmente llegan a su predio de reproducción a fines de abril, solo para irse de vuelta en julio. En climas templados, la llegada de la primavera y el espectáculo de una inmensa bandada de gansos volando son inseparables. En culturas antiguas, los humanos, que no sabían nada de migraciones y solo veían a los gansos irse en el invierno y regresar en primavera, creían que los gansos literalmente traían la primavera con ellos. Esta creencia dio origen a mitos sobre gansos y a ceremonias en la antigua Grecia y Japón, y le dio al ganso poderes especiales en el folclore debido a su asociación con la primavera y la renovación.
En muchas culturas, a pesar de que el ganso ha sido reemplazado por el pavo, el comer ave en las fiestas se remonta a esas creencias. Y la clavícula de un ave o el huesito de la suerte aún puede satisfacer nuestros más profundos deseos. Hasta el cucú, otra llegada primaveral asociada con el cambio de estaciones, aún está casado con nuestra concepción del tiempo. Al pingüino se lo ha asociado con una estación muy diferente, la del invierno. Pero la imagen familiar de estos contoneantes habitantes del hielo contradice su verdadera habilidad, pues los pingüinos vuelven a la vida bajo el agua, y no solo en aguas heladas. Aquí, en las cálidas aguas de las islas del Pacífico, los pingüinos de las Galápagos vuelan a través del mar con gran agilidad, utilizando sus aletas como alas. Pero hay aves que son verdaderamente incapaces de volar. Las alas de un avestruz sirven para muy poco. Siendo el ave más pesada del mundo, con 120 kilos, el avestruz tiene pocas probabilidades de volar. Se cree que evolucionaron en una época en donde el alimento era tan abundante que el vuelo era innecesario. Y con la habilidad de correr a una velocidad de hasta 65 kilómetros por hora, tiene muchas probabilidades de escapar de la mayoría de los depredadores. Los ornitólogos calculan que ningún ave que pese más de 18 kilos puede ser capaz de volar. El pájaro secretario, con un peso de 4 kilos, deriva su nombre del parecido de las plumas de su cabeza con las plumas de escribir usadas por secretarios de otras épocas. Más recientemente se ha sugerido que su nombre es una deformación de la voz arábiga secrétaire, que quiere decir pájaro cazador. A pesar de que este pájaro cazador es un aviador muy capaz, su arma más mortífera es su patada, que puede romper el hueso de un hombre, de modo que prefiere cazar a pie. Hasta que llegan a la edad adulta, las aves incapaces de volar necesitan protección constante. Con depredadores como este buitre egipcio merodeando por allí, no es sorprendente que los huevos de avestruz hayan desarrollado evolutivamente una cáscara de más de 1,5 milímetros de espesor para protegerse de hambrientas focas. Ningún pico podría romperla. ¿Pero una piedra? Sí. Y entonces, el buitre egipcio ha resuelto el problema aprendiendo a usar una herramienta. Esta adaptación para conquistar las defensas de la naturaleza utilizando una herramienta le hace ganar al buitre el honor de estar entre las aves más inteligentes. Al otro lado de la escala, parecer sabio no significa serlo. El búho es en realidad una de las aves de menor inteligencia, pero su habilidad para ver en la oscuridad lo transforma en el emblema de la clarividencia en México y en un símbolo de la muerte en las antiguas tumbas egipcias. Ni psíquico ni fúnebre. El búho es una criatura con los sentidos altamente desarrollados. Los ojos del búho están especialmente adaptados para la visión nocturna, repletos de bastoncillos sensibles a la luz. En el momento del ataque, los ojos se cierran y el búho descansa en sus sensibles garras para centrar la puntería en la posición exacta de su blanco. No es la sabiduría del búho, sino sus herramientas de trabajo las que dan cuenta de su éxito. Como las herramientas humanas, los picos de las aves llevan a cabo una variedad de tareas, pero a diferencia de los humanos, ellas nunca los pierden. El pico corto y afilado del pájaro carpintero es utilizado como un taladro para hacer nidos para la cría, pero es primordialmente usado para buscar el alimento. Así como la forma sigue a la función, el pico de un ave está determinado por su dieta. El guacamayo frutívoro necesita suplementar su dieta con caolín y utiliza su pico como, valga la redundancia, un pico en las rocas. La mayor variedad de picos se encuentra entre las aves acuáticas.
pinzas para escudriñar el lodo, lanzas para arponear peces y anguilas. La bolsa del pelícano es como una gran cuchara extremadamente elástica que se expande bajo el agua para acomodar hasta 14 litros de agua con su presa. De herramientas a utensilios de cocina, el flamenco utiliza su pico como un colador para rastrear el lodo en busca de microscópicos crustáceos que contienen una tintura que mantiene sus plumas de color rosa. Y el pico tijera, con su pico inferior saliente, literalmente espuma el agua mientras vuela. Pero el pico más extraño y encantador es el del tucán. Puede que sea algo impresionante a la vista, pero es una peligrosa pieza de cuchillería que requiere una lengua larga y fina para impulsar el alimento hacia la garganta. Disfrutando del fruto de su labor, el polluelo hace su pequeña pero trascendental entrada en este mundo. Pero solo para enfrentarse al obstáculo siguiente. Luego de 30 días en el cascarón, estirar y enderezar su cuerpo en forma de huevo no es tarea fácil. La capa cerosa que protegía al patito dentro del huevo comienza a secarse de inmediato, permitiendo que el plumaje se esponje y aísle al diminuto recién nacido. Todas las aves tienen plumas y ninguna otra criatura las posee. El tener o usar las plumas de un ave significa poseer su poder. Los aztecas de América Central son una de las tantas culturas que han utilizado plumas para adornar sus tocados ceremoniales. Las aves también utilizan las plumas para ocasiones ceremoniales, como el cortejo. La explosión de color en la cola de un pavo real está enfocada en un propósito: atraer a una pareja. Y las reglas de cortejo en cualquier sociedad, de aves o de seres humanos, pueden resultar en un gran espectáculo. El fino arte del cortejo está seguido por el arte más práctico del anidamiento. Tal vez uno de los más inusuales constructores de nidos es el tejedor africano. Verdaderamente teje hilos con su pico y ata nudos para construir su nido, que incluye un largo tubo de entrada para disuadir visitantes inoportunos. Tal vez copiando a las aves constructoras de nidos, fue como la humanidad intentó la cestería y la alfarería. Recogiendo el material para la construcción de los ríos cercanos, las golondrinas de risco construyen sus nidos con barro. Estos albañiles del mundo de las aves colocan meticulosamente capa sobre capa, asegurándose de que la consistencia sea la correcta, especialmente cuando están construyendo el techo. Y hay algunos que dicen que el ave del paraíso australiana
nos introdujo a la decoración de interiores. Para atraer a una hembra, el macho termina su nido decorándolo con flores y plumas. Su penetrante vista presta atención a todos los detalles con un sentido estético que envidiaría a cualquier artista. Y algunos artistas culinarios lo hacen. Los chinos han preparado sopa de nido de ave desde hace siglos. El ingrediente clave es el nido del venjecillo de las cuevas, que está compuesto principalmente de saliva y que se encuentra en las peligrosas cuevas de Borneo. Puede que esta sopa sea una rara y costosa exquisitez, pero tiene poco sabor y valor nutritivo. Las aves que construyen sus nidos en el suelo, como este pato, nacen en un estado más desarrollado que la mayoría de las aves. Al estar en el suelo son presa fácil de los depredadores, de modo que cuanto más pronto puedan aprender a volar, mayores serán sus chances de supervivencia. Primero, este patito debe aprender a ponerse de pie. Y encontrar sus pies por primera vez puede llegar a ser una tarea agotadora. Para sus primos arborícolas, el abandono del nido puede ser tan peligroso como el salir del cascarón. Las aves deben aprender a volar de la misma forma que nosotros debemos aprender a caminar, utilizando el antiquísimo método del tanteo. Con sus primeros pasos inseguros, el patito emprende el camino de la vida. Pronto logrará la perfección del vuelo, dominado primeramente por su antecesor, el Archaeopteryx. En tanto y en cuanto las aves se remonten a los cielos, nuestra imaginación se elevará con ellas.